Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Flores. Yo soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en Gerencia de Comercio Internacional, magíster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional del Estado de Derecho. Y en este momento me desempeño como directora del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Y llevo aproximadamente 8 años siendo docente universitaria e investigadora, y precisamente una de mis áreas de investigación es la cooperación internacional. Por eso, a lo largo de estos videos vamos a estar hablando un poco de qué es la cooperación internacional y cómo se enfoca hacia el medio ambiente. Valga decir que 40 minutos es algo corto para poder resumir todo el mundo de la cooperación internacional, pero voy a tratar unos aspectos principales como la historia, qué es la cooperación, tipos de cooperación y pues finalmente hacer una reflexión sobre cómo funciona la cooperación en el medio ambiente. Eh, la cooperación internacional son todos esos instrumentos que utilizamos para el desarrollo. Eh, Pueden ser recursos financieros, pueden ser recursos técnicos, puede ser educación. Dentro de recursos técnicos está, por ejemplo, la capacitación y demás, que permite que países que estén en vía de desarrollo alcancen niveles mejorados en sus sistemas ambientales, en sus sistemas educativos, en su infraestructura, en salud, etcétera, en diferentes dimensiones. La cooperación internacional ha comenzado a tener un mayor auge y un mayor protagonismo en las últimas décadas, y ha comenzado a tener una prevalencia en la agenda internacional, porque básicamente sabemos que hay dos maneras en las que se relacionan los actores principales del sistema internacional, que son los estados, o la paz o la guerra. Y dentro de la paz, entonces está precisamente como una herramienta, una metodología predilecta, la cooperación. Es decir, yo tengo algo, alguna experiencia o algún exceso de recursos que te pueden servir a ti para desarrollarte. Entonces, todo este camino comienza específicamente en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos pasado Primera Guerra Mundial del 19 y ya nos habíamos dado cuenta cómo se podía amenazar la supervivencia de la especie humana, y aún más en el 45 cuando aparece la amenaza nuclear. Entonces se prenden todas las alarmas y dicen: tenemos que encontrar mecanismos que prevengan la escalada de los conflictos, tenemos que establecer escenarios de diálogo, y precisamente en el marco de la suscripción de la Carta de San Francisco en 1945, que le da origen a la Organización de Naciones Unidas, es que se comienzan a pactar diferentes maneras de unirnos, de dialogar y de buscar salidas a las problemáticas que afectaban a la humanidad. En especial durante ese periodo de posguerra en el que el mundo bipolar era un mundo en constante tensión, y la caída de la Unión Soviética hacia finales de la década de los 80 pues no significó necesariamente que cesara esa amenaza para la humanidad, sino que todo lo contrario, dejamos de tener el foco en lo interestatal y nos vamos a lo intraestatal, con conflictos con comunidades religiosas, comunidades étnicas, eh, diferentes lenguas que hablaban entre las comunidades y demás. Con estas disoluciones, por ejemplo, también Yugoslavia, entonces comunidades que debían estar juntas quedaron separadas, y las que debían estar separadas quedaron juntas. Entonces, digamos que desde esa dimensión siempre ha habido muchísima conflictividad, y a eso se aúna la profundización de problemas económicos. Entonces, eh, el hambre, la falta de productividad, el desempleo, y un sistema productivo que ciertamente no resulta del todo sostenible. Por eso, cuando comenzamos a ver conceptos como el de seguridad o el de desarrollo, nos damos cuenta que eh, están enlazados. No puedo separar la seguridad del desarrollo, porque finalmente hay una combinación entre las diferentes esferas. Entonces, entre la esfera económica, la esfera política, eh, la esfera ambiental, por supuesto. Entonces hay una serie de sinergias y una interdependencia, y eso queda en evidencia cuando comenzamos a examinar y a revisar esa evolución del concepto de seguridad y de desarrollo. Entonces comenzamos con conceptos estadocéntricos, con conceptos muy conservadores y tradicionales, y hoy en día ya terminamos hablando de seguridad humana, de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, porque finalmente lo que sabíamos hace unas décadas
era muy limitado con respecto a lo que sabemos hoy, y nos estamos dando cuenta que en realidad la vida humana es multidimensional, interdisciplinaria, y en ese mismo sentido tenemos que conceptualizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo que da forma, lo que esquematiza lo que vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, comienza para la reconstrucción de Europa en el 45, comienza a utilizarse la cooperación internacional, pero después nos dicen, bueno, no sirve solo para reconstruirnos, no sirve solo como esa bandera blanca para que desescalemos los conflictos, sino que también sirve para que las comunidades se desarrollen. Si una comunidad está más desarrollada, entonces hay menos probabilidad que desencadene conflictos. Esto lo podemos evidenciar con los estudios sobre violencia y paz de Johan Galtung, un matemático y sociólogo noruego, que ha escrito aproximadamente el 50% de lo que sabemos de los conflictos y de la hibridología, que es la ciencia de la paz. Entonces, él dice que a mayor frustración, mayor probabilidad de explosión de círculos de violencia. Entonces, ¿cuándo hay frustración? Cuando hay una diferencia entre el ser y la potencialidad del ser. Es decir, yo puedo ser, ¿qué les digo yo? Ministro, o yo puedo ser un gran ingeniero, o yo puedo ser un gran inventor, pero si no puedo acceder a la educación necesaria para llegar a ese estadio, comienzo a generar estos círculos de frustración. Y si nos ponemos a ver en las diferentes regiones del mundo, los sectores más deprimidos son los que tienden a ser obviamente más violentos, donde hay más conflictos. Estos jóvenes, por ejemplo, de los sectores marginales son los que más nutren a los grupos ilegales, a los grupos terroristas aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo donde hay problemas de seguridad. Entonces, no podemos, si se dan cuenta, no podemos ir desligando una cosa de la otra. Esto no habla solo de este webinar y estos videos, no les voy a hablar solo de conflictos, sino es para que nos demos cuenta cómo hay una interdependencia y un enlace entre hechos históricos, conceptos y dimensiones en los que vivimos. Y si nos adentramos en los conflictos y el medio ambiente, pues también vamos a encontrar una correlación. Nosotros directamente lo hemos vivido por acá en Colombia, cuando, por ejemplo, hacen las voladuras del oleoducto Caño Limón Coveñas y se riega este petróleo, este crudo, en quebradas, en ríos. Entonces vemos contaminación de fuentes de agua dulce, vemos cómo se afecta la flora y la fauna de los sitios donde se dan estos ataques. Entonces fíjense que absolutamente todo tiene una correlación. Entonces, cuando yo tengo muchos problemas, entonces tengo problemas de conflictividad, explosión de violencia, tengo falencias estructurales. ¿Cuáles son las falencias estructurales? Tengo vacíos estatales. Entonces, no puedo ofrecer la mejor educación, la mejor salud, la mejor tecnología a mi población. Entonces, es ahí cuando la cooperación aparece como un salvavidas y dice, bueno, usted no puede, pero alguien lo puede rescatar, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente eso no suena tan dulce y mágico como lo dice en la teoría, porque una de las primeras formas o modalidades de cooperación que vamos a estudiar es la cooperación norte-sur, es decir, países desarrollados, países del norte, cooperan con países del sur, ¿sí? Y específicamente vamos a tener un tipo que se llama ayuda oficial al desarrollo. Entonces, países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tienen un listado de los países con el menor income, con el menor Producto Interno Bruto, y a partir de ahí entonces hay una escogencia de cuáles son los países que más necesitan ayuda para desarrollarse. Entonces, esto suena muy bien, nos unimos, definimos cuáles son los sectores con más necesidades, pero el asunto comienza a convertirse en algo debatible cuando comenzamos a ver que la cooperación internacional comienza a utilizarse como una herramienta de política exterior a favor de los intereses de esos países donantes, que van a hacer una serie de exigencias y de cambios estructurales a los países receptores de la ayuda. Ahí es cuando comenzamos a ver otros tipos u otras modalidades de cooperación. Las otras modalidades de cooperación son la cooperación sur-sur. Entonces, tenemos dos países con el mismo nivel de desarrollo,
Entonces ustedes dicen, bueno, si tenemos el mismo nivel de desarrollo, ¿cómo vamos a hacer para cooperar? Entonces, básicamente lo que se hace es hacer un intercambio de las mejores prácticas. Hay un banco de mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, yo logré implementar un sistema de riego eficiente en mi sector agrícola. Yo logré disminuir el impacto ambiental de la ganadería, etcétera. Entonces, tenemos desde nuestros saberes, desde nuestras prácticas particulares, logramos desarrollar buenas metodologías y eso lo podemos compartir, sobre todo recursos técnicos. Entonces yo tengo recursos financieros, que sobre todo son los recursos que más se comparten en la modalidad de cooperación norte-sur, recursos técnicos. Entonces ahí es cuando les comentaba ahorita, ahí entra educación, ahí entra eh, capacitación, visitas de expertos, etcétera, para que enseñen a las personas o a los encargados de ciertos procesos cómo es que se deben ejecutar esas buenas prácticas. El auge de la cooperación sur-sur se explica porque precisamente no hay necesariamente esa crítica que hay con la norte-sur de que eventualmente alguno esté siendo estratégico para cumplir sus intereses de política exterior. La otra modalidad es la triangular, en la que vamos a tener dos donantes, uno principal y uno secundario, y un receptor de esa ayuda. Ahí puede haber una mezcla de norte, sur, sur-sur. Tenemos una modalidad que se llama multilateral, que es la proveniente de los organismos multilaterales tipo ONU, y la multilateral, que se da cuando hay un país donante que quiere específicamente ayudar a un sector o a un país determinado, pero no tiene todo el aparato administrativo ni la disposición para manejar ese aparato administrativo para ejecutar los proyectos de cooperación internacional. Entonces utilizo la experticia de un organismo multilateral, pero no es como se maneja la multilateral. En la multilateral los países dan sus cuotas, etcétera, y a partir de ahí pues se organizan los proyectos y los programas que se ejecutan en diferentes países a partir del criterio de las personas que trabajan en estas organizaciones multilaterales, sino que la multilateral entonces va a tener la particularidad que el donante le dice, yo quiero específicamente que los recursos y las ayudas se destinen a este sector o a este país determinado. Los sectores son variados, ¿sí? Entonces yo puedo ejecutar un programa, el programa es más amplio, el proyecto es más específico, la formulación de proyectos es toda una especialidad que sobre todo manejamos los internacionalistas y los administradores públicos. Esa formulación y gestión de proyectos es algo muy técnico en la que se tiene que hacer un marco lógico, un árbol de problemas, un árbol de objetivos, para que en realidad nos quede muy bien formulado el proyecto, logre satisfacer las necesidades reales de la población a través de la determinación de las causas de las problemáticas, porque si solo ponemos pañitos tibios en los síntomas, pues no vamos a tener ese efecto de desarrollo y de largo plazo y de sostenibilidad que deben tener los proyectos de cooperación internacional. Entonces les decía que yo puedo ejecutar un programa o proyecto en educación. Si yo considero que la problemática de esa población es que los niños no pueden ir a la escuela, entonces ejecuto un programa para construir una escuela, dotarla y capacitar a algunos pobladores para que sean los educadores, o mirar la manera de que otras poblaciones vengan a educar en esa escuela. Puedo hacer un proyecto de salud, puedo hacer un proyecto de saneamiento, puedo hacer un proyecto de agrícola, por ejemplo, donación de sistemas de riego. Digamos que son múltiples, hay diferentes ejes longitudinales desde los que yo puedo trabajar un proyecto de cooperación internacional. Pero lo importante y lo que nos enlaza con el tema central de estos videos es el medio ambiente, y ahí el medio ambiente cómo entra a todos los proyectos de cooperación que se ejecutan actualmente en el mundo, a través de los ejes transversales. Todos los proyectos de cooperación internacional tienen que cuidar que en realidad estén protegiendo tres asuntos, los tres ejes. El primero es el de los derechos humanos, el segundo es el de equidad de género y el tercero el de medio ambiente. Cualquier proyecto, independientemente del sector que yo lo vaya a ejecutar, entonces tiene que preservar esos derechos, tiene que tener
en cuenta que debe haber una participación equitativa de mujeres y hombres, y adicionalmente tiene que tener en cuenta que debe tener un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Cómo entra el medio ambiente como un eje transversal tan importante como los derechos humanos o la equidad de género? Esto comenzamos a hablarlo a partir de 1992 con la Cumbre de la Tierra, en la que queda clarísimo los problemas del medio ambiente. En ese momento, sobre todo, hablábamos del hueco de la capa de ozono a causa del uso de los clorofluorocarbonos o CFCs, presentes en aerosoles, presentes en neveras, por ejemplo, en refrigerantes, que todo ello subía y causaba este hoyo en la capa de ozono. Y ahí es cuando comenzamos a ver cómo vienen problemas de calentamiento global, el paso directo de los rayos del sol que causan también problemas en la piel de los seres humanos, y todo lo que ya venimos conociendo. Si ustedes se dan cuenta, más recientemente vemos una mayor cantidad de fenómenos naturales más seguidos y con una mayor profundidad. Entonces, obvio, hay quienes dirán huracanes siempre ha habido, temblores, etcétera, pero en este momento estamos experimentando una mayor cantidad, con mayor frecuencia y con un mayor impacto. Eso se debe precisamente a toda la contaminación. Algunos científicos hablan del reloj del apocalipsis, que estamos aproximadamente a 2 minutos del fin del mundo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que la presión demográfica y la presión que impone también nuestro sistema económico generalizado, porque en realidad no hay un sistema totalmente sostenible que se haya implementado hasta el momento, eso está generando que acabemos con los recursos naturales, y no solo que acabemos con los recursos naturales, sino que le estamos haciendo daño a la naturaleza. Entonces es cuando vemos la desertificación de los suelos, que se secan los ríos, el efecto de gases invernadero, cómo se modifican los fenómenos climáticos, entonces, o oleadas de calor muy fuertes o de frío también muy fuertes, y todo eso pues precisamente nos pone en mayor riesgo de morir. ¿Por qué? Por ejemplo, la pandemia también se puede explicar desde el medio ambiente y desde todos estos fenómenos de contaminación. Se hace más profundo el efecto de una enfermedad viral precisamente por el daño ambiental que hemos causado con nuestro sistema económico, con la cultura del consumo masivo, etcétera. Entonces, si ustedes ven, a principio de la pandemia decíamos, ¿por qué hablo de la cultura? Porque a principio de la pandemia decíamos, no, le vamos a dar un respiro al mundo, vamos a tener la oportunidad de limpiar los mares, etcétera. Pero eso duró básicamente 15 o 20 días, porque después comenzamos a ver cómo los ríos se llenaban de tapabocas y de guantes, ¿sí? Entonces, eso es insostenible. Nosotros pensamos que solo vivimos en este momentico los que estamos vivos y ya, y no estamos pensando en las generaciones futuras. Entonces, eso comienza a quedar claro en la Cumbre de la Tierra de 1992 y se refuerza con la formulación de los objetivos del milenio en el año 2000, con la declaración del milenio, en la que decimos, bueno, ¿cuáles van a ser precisamente nuestros objetivos como humanidad? Sobrevivir, eliminar la pobreza extrema, generar cambios que beneficien al medio ambiente, etcétera. Y para el año 2015 hicimos una revisión de qué tanto se había avanzado y qué tanto se había logrado de esos objetivos generales y específicos, 8 objetivos del milenio, y reformulamos para expedir lo que hoy en día conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aunado a lo que ya les había contado, teníamos un concepto tradicional de desarrollo que era muy desde la perspectiva econométrica y pegada al crecimiento, es decir, pensábamos que solo desarrollarnos y crecer se daba en términos económicos. Ya cuando comenzamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible, comenzamos a ver la necesidad de cambiar esa perspectiva y que ya no va a ser solo numérica, sino que cuál va a ser la calidad de ese desarrollo. Y esa calidad de desarrollo implica irremediablemente que cuidemos el medio ambiente, y que esa palabra sostenible comience a tener sentido para nosotros. ¿Y eso qué significa? Que sí, tenemos derecho a vivir hoy en día y tenemos derecho a usar recursos naturales, pero con responsabilidad para satisfacer lo que necesitamos hoy, pero sin poner en peligro lo que van a necesitar las generaciones del futuro. En esa reflexión de lo que estamos haciendo con los recursos naturales ahora y el impacto que pueden tener en el futuro,
comenzamos a revisar los sistemas económicos. Entonces, evidentemente, hoy en día estamos hablando del si es funcional el capitalismo, el comunismo, pero esto va más allá de las cuestiones ideológicas. Si nos quedamos defendiendo posturas ideológicas, pues sencillamente va a llegar el momento en el que el fin del mundo no esté a 2 minutos, sino tan solo a 1 segundo. Esto es un cambio de mentalidad de absolutamente todos, de saber reciclar, por ejemplo, de modificar los patrones de consumo de ropa, de consumo de plástico. Entonces, no basta con que en los supermercados digan te voy a cobrar la bolsa de plástico, si finalmente no generamos otras modalidades, por ejemplo, de recolectar la basura. No basta si no modificamos también los patrones de consumo alimenticio. Entonces, por ejemplo, la ganadería extensiva es una de las actividades que más está contaminando en este momento por varias razones. Si ustedes ponen en Google fotos de deforestación de la Amazonía, van a aparecer fotos satelitales o tomadas desde el aire, en las que vemos unos hoyos en las copas de los árboles, y eso son grandes extensiones de terreno que han sido deforestadas para poder establecer negocios de ganadería extensiva. Entonces, yo corto los árboles, que básicamente son los que permiten que tengamos oxígeno en el pulmón del mundo, que es la Amazonía brasilera, y meto ganadería, meto vacas. Ya está comprobado que el gas metano que producen las heces y los gases de las vacas son aún más contaminantes que el mismo diésel. Sin embargo, pues como vemos, la gente dice, a mí no me importa, yo no puedo dejar de comer carne, y hay una demanda constante, y pues es claro que el sistema económico funciona con ese ciclo de oferta y demanda. Entonces, entre más haya demanda, pues obviamente mayor oferta va a haber. Entonces, fíjense que no hemos caído en cuenta muy bien del impacto real. Se habla mucho, lo hablamos en las cumbres, suscribimos acuerdos, pero finalmente también los países más contaminantes tampoco hacen avances sobre esta temática. Ya hemos bien sabido lo que ha sucedido con Estados Unidos y el Acuerdo de París. Digamos que ha sido muy complejo, y ese es el inicio finalmente de los proyectos de cooperación en el sector del medio ambiente. ¿Cómo yo hago finalmente para que entre todos nos pongamos de acuerdo que si no actuamos conjuntamente ante un problema conjunto, pues finalmente todos nos vamos a ver perjudicados? Y el medio ambiente es uno de esos problemas conjuntos. ¿Por qué? Porque los huracanes, por ejemplo, no seleccionan como, este país es el que más contamina, entonces a él es el que más lo voy a afectar. Un fenómeno de la niña, un fenómeno del niño. No, solo voy a afectar a los más contaminantes. Si ustedes se dan cuenta, pues no es selectivo, sino que ataca o afecta a todos por igual, e infortunadamente ahí siguen viéndose tremendamente afectados las poblaciones más vulnerables, los que viven a las riberas de los ríos, los que no cuentan con buenos niveles de salario para poder comprar alimentos, etcétera, porque es un ciclo nuevamente. Entonces vamos a ver que a mayor escasez, entonces mayor probabilidad de hambruna, mayor probabilidad de escaseo de agua potable, entonces vamos a tener enfermedades endémicas y pandémicas. Entonces, fíjense que todo es un círculo, y como lo advertía desde el principio, yo no puedo hablar solo de medio ambiente, yo no puedo hablar solo de economía, yo no puedo hablar solo de política o solo de conflictos, sino que todo va enlazado, sobre todo cuando yo hablo de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque, como les decía, la cooperación internacional busca el desarrollo de las sociedades, pero yo no puedo lograr el desarrollo si no atiendo efectiva y asertivamente los problemas que ya existen. Entonces, cuando me voy a dar cuenta, es muy complejo. De hecho, este semestre lo vimos con mis alumnos de cooperación internacional, porque me decían, bueno, hay un problema de pobreza en el Chocó. Bueno, y cuando comenzamos a ver las causas de la pobreza en el Chocó, decimos, no, es que falta institucionalidad, falta el Estado de Derecho en Chocó. Bueno, ¿qué clase de instituciones han hecho falta? Entonces, no, de salud, de educación. Bueno, ¿cuáles son las que hay? Las de defensa. Le doy más o menos presupuesto al sector defensa. No, pues que si le doy menos, entonces ¿cómo nos protegemos de las amenazas directas a la supervivencia? ¿Sí? Entonces,
Es bastante complejo porque, digamos, hay una paradoja que se habla a nivel de intereses de política exterior, que es la paradoja de la mantequilla y los cañones. Y es que los estados tienen por excelencia tres intereses nacionales: la supervivencia física del estado y de sus ciudadanos, por un lado; en segunda medida, el desarrollo y el crecimiento económico; y en tercera, la autodeterminación nacional. Sin embargo, hay estados como Colombia, por ejemplo, que en algunos puntos históricos han tenido que decidir entre la supervivencia o el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza muy fuerte, entonces o dedicamos todos los esfuerzos a detener esa amenaza para que pues podamos sobrevivir y ahí sí mirar las posibilidades de educarnos, de crecer, de desarrollarnos, de investigar, de innovar, o sencillamente pues dejamos que la amenaza nos ataque, ¿sí? Entonces digamos que es esa disyuntiva: ¿a qué le doy prioridad? Y eso es una crisis de toma de decisiones a la que se enfrentan todos los gobernantes, no solo de Colombia, sino del mundo entero, eventualmente. Entonces, cuando voy a mirar en Chocó, bueno, ¿y entonces qué hago? Porque hay presencia de grupos criminales, hay una escasez por excelencia de recursos en el país, entonces ¿a qué se le da prioridad? Y comenzamos a echar mano de esos recursos internacionales que vienen vía cooperación internacional, pero las necesidades son tan profundas que no sabemos por dónde empezar. Obviamente lo importante es empezar por algún lado para en realidad comenzar a generar un cambio en la población, pero por ejemplo a Colombia le tardarían aproximadamente 11 generaciones, y eso significa más o menos unos 300 años para que comenzamos a hablar de un desarrollo verdadero. Sin embargo, pues si seguimos postergando las acciones concretas, pues más generaciones nos vamos a tardar en ver un cambio genuino a lo largo y ancho del país. Si no hacemos esos cambios, entonces vamos a seguir profundizando en los problemas medioambientales. ¿Por qué? Sobre todo porque acá en Colombia hemos migrado en algunas regiones hacia las economías ilícitas. Y las economías ilícitas, por supuesto que no cumplen con estándares ni de calidad, ni de protección del medio ambiente, ni de protección de los ecosistemas. Cuando vamos a ver, entonces, los cultivos de coca, la minería ilegal, son unas de las fuentes primarias de contaminación acá en el país. Nosotros no estamos tan altamente industrializados, por ejemplo, como Estados Unidos o China, que son los países más contaminantes, pero también tenemos nuestras maneras de contaminar a través de las economías ilícitas. Entonces, fíjense que lo bueno es que hemos caído en cuenta de esta multidimensionalidad del conflicto y de las problemáticas que enfrentamos particularmente cada uno de los países, que comenzamos a adaptarnos y a generar respuestas. Entonces, por ejemplo, al interior de fuerzas militares tenemos una operación mayor que se llama la Operación Artemisa, que, por ejemplo, ha sembrado más de 200.000 hectáreas de bosques, ¿sí? Protege aproximadamente entre 60 y 70 áreas especiales que requieren protección especial, que son áreas de conservación y que también pues son salvaguardadas por las fuerzas militares. Fíjense que ahí ya comenzamos a adaptar y a integrar de alguna manera u otra esto de lo que nos habla la seguridad humana, en el sentido de que tenemos la libertad de las amenazas directas, de estas que nos pueden hacer daño en una dimensión física, la libertad de la miseria, hablando pues de la posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de acceder a la satisfacción de las necesidades básicas, y la libertad de tener una vida digna, ¿sí? Desde hace años lo venimos desarrollando, sin embargo, pues ahorita es que lo vemos más explícitamente cuando le ponemos un nombre y un apellido particular. Pues en esta parte final, entonces, vemos que tenemos que tener en cuenta para la generación de proyectos de cooperación internacional. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente 1.600 millones de personas alrededor del mundo dependen de los recursos provenientes de los bosques. 150 millones de personas consideran que la caza es un activo básico. 200 millones de personas alrededor del mundo dependen de la pesca como su fuente principal de alimento y también como su principal actividad económica. Entonces tenemos que ver pues precisamente que hay unas actividades económicas que se han dado tradicionalmente, que son incluso ancestrales, y tenemos que ver cómo viramos esas actividades para hacerlas sostenibles, y también eventualmente cómo podemos mirar la posibilidad que parte de esa población que depende de una actividad económica de este tipo pueda dedicarse a otras cuestiones más
sostenibles. Entonces hay unas estrategias de sostenibilidad, precisamente una de las primeras es cambiar la calidad del crecimiento. En unos videos anteriores les mencionaba que precisamente la evolución del concepto de crecimiento y desarrollo nos tiene hablando hoy en día de desarrollo sostenible. Ya no solo se trata de una cuestión cuantitativa de decir creció un tanto por ciento, sino en realidad cómo estamos viviendo como humanidad. Si estamos generando bienestar en la actualidad, también sin poner en riesgo el bienestar de generaciones futuras. Entonces ya no es solo una cuestión cuantitativa, sino una cuestión cualitativa. ¿Cómo genero trabajo? ¿Cómo genero alimentación? ¿Cómo genero energía? ¿Cómo cuido el agua? ¿Cómo tengo buenas prácticas en higiene, etcétera? Eso me va a medir los niveles de sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos que 1.300 millones de toneladas de alimentos se botan anualmente. Entonces, ¿cómo hago para gestionar que en unos lados yo estoy botando alimento, mientras en otras regiones del mundo la gente se está muriendo de hambre? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Eso también depende un poco de cerrar brechas, de ver cómo generamos unos sistemas más equitativos. Eso también se aúna con asegurar un nivel de población sostenible. No se trata de imponer políticas autoritarias para garantizar que, por ejemplo, solo se tenga un hijo, que no solo, o que no se tengan hijos, etcétera, sino radica también en la educación, en la cultura de la población, para que seamos todos conscientes que no podemos generar mayor presión demográfica. Entre más humanos seamos, pues más recursos vamos a demandar y menos sostenibles vamos a ser. Entonces no es cuestión de acabar la humanidad, de generar problemas de exterminio, ni mucho menos, pero sí es cómo cambiamos esos patrones incluso de reproducción para hacernos más sostenibles. También tenemos entonces que mirar cómo conservamos los recursos que tenemos y cómo los ampliamos, cómo generamos nuevas ideas que permitan que logremos satisfacer nuestras necesidades sin menoscabar una misma fuente de recursos. Entonces, si ampliamos la base y conservamos los que ya tenemos, pues vamos a tener mayores garantías de desarrollo sostenible. Uno de los más importantes es también la reorientación de la tecnología. Entonces, ¿cómo migramos de tecnologías altamente contaminantes a tecnologías limpias? Ustedes dirán, países subdesarrollados que no tienen recursos para adaptarnos a estas revoluciones tecnológicas que podemos hacer uso de los proyectos de cooperación internacional. De hecho, es uno de los que más ha tenido auge en la última década, y es cómo los países que han tenido un mayor desarrollo tecnológico logran transmitir conocimiento, todo ese know-how, capacitan, educan y también transfieren parte de esa tecnología a los sectores menos desarrollados para que comiencen a utilizarlo, porque lo que les decía al principio, los efectos de los problemas ambientales no solo se sienten para los sitios más desarrollados o más contaminantes, sino que hay una paridad de esos efectos de contaminación. Otra de las estrategias es integrar la economía y el medio ambiente en la adopción de decisiones, en los procesos de toma de decisiones. Hay algo que se llama el régimen internacional, que el régimen internacional es todo ese conjunto de valores y de principios y de percepciones y perspectivas que estructuramos teniendo todos en común un mismo fin. Entonces, por ejemplo, el régimen de los derechos humanos. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en que debemos proteger los derechos humanos, que tienen unas características que son inalienables, inviolables, etc. Lo mismo tenemos que hacer en ese proceso de toma de decisiones en los que no debemos aislar el medio ambiente de la economía. Si nos damos cuenta, las grandes economías son los que más contaminan. Vuelvo y digo, no es cuestión ideológica, es cuestión práctica. Creemos que somos prácticos cuando ponemos los intereses económicos sobre los ambientales y no somos lo suficientemente creativos para generar alternativas que me permitan tener un bienestar económico sin menoscabar el medio ambiente. Pero es mucho más fácil y mucho más rentable en esa perspectiva que tenemos hoy en día de poner primero la economía sobre el medio ambiente. Sin embargo, va a llegar un punto de no retorno en el que ya ni siquiera vamos a tener una economía que salvar, porque hay un viejo adagio indígena que dice algo como hasta que la última gota del río se seque o la última hoja de un árbol se caiga, no vamos a caer en cuenta que no vamos a poder comer billetes, ¿sí? Entonces esto, vuelvo y repito, no es cuestión ideológica, no es cuestión que nos imaginemos un mundo con ponis y con arcoíris,
sino que estamos en un mundo en el que ya lo estamos viviendo, con una pandemia, con un invierno que no cesa, con fenómenos naturales cada vez más complejos que no son causados por la inclemencia de la naturaleza per se, sino que son consecuencia de lo que hemos hecho como seres humanos. Introducir profundos cambios en las relaciones económicas internacionales y modificar estos sistemas de cooperación mundial también es una de las estrategias predilectas para generar sostenibilidad. Si no cambiamos los modelos extractivistas, que hay un norte que viene y hace concesiones mineras para extraer, y este país sencillamente recibe unos dividendos o unas regalías por esa actividad extractivista y ya, pues no vamos a generar en realidad infraestructura para el desarrollo sostenible, entonces tenemos que cambiar esos patrones. Entonces, ¿cuáles son las actividades específicas que podemos ejecutar a través de la cooperación internacional? Protección de recursos hídricos, proyectos para el abastecimiento de agua y saneamiento, que también se relaciona, por ejemplo, con la generación de enfermedades endémicas y pandémicas, gestión de los recursos, gestión de los residuos, también es una de las actividades específicas. Puede que no me vendan la bolsa de plástico del supermercado, pero finalmente termino consiguiéndola de algún modo porque no sé cómo gestionar la basura que produzco en mi casa. Proyectos de educación y de formación en esta gestión de recursos hídricos, en recursos forestales, en producción de nuevas formas de energía, entonces, por ejemplo, energía geotérmica, energía solar, energía eólica. Nuevamente necesitamos know-how, necesitamos saberes, conocimiento, tecnología, pero todo eso lo podemos conseguir a través de la cooperación internacional. Protección de recursos agrícolas, buenas prácticas agrícolas son otras de las actividades. Desarrollo pesquero sostenible, protección de biosfera y de biodiversidad. Por ejemplo, nosotros somos el segundo país más megadiverso del mundo. Tenemos nuestros pies sobre un gran baluarte, entonces, si somos estratégicos, incluso hablando geopolíticamente, tendríamos que tener la idea en este momento de proteger ese baluarte, porque eso finalmente va a ser el mayor tesoro y el mayor oro que se va a transar en un futuro. Control de inundaciones es otro de los proyectos de cooperación que más auge ha tenido en los últimos años, pero fíjense que no es per se ir a modificar la infraestructura, sino modificar la educación. ¿Por qué nos estamos inundando ahorita? Porque las alcantarillas no es que no sirvan del todo, es que están llenas de la basura que nosotros botamos a las calles porque aún no tenemos una cultura de cuidado. Y una de las más importantes, el desarrollo urbanístico, que se aúna con la depresión demográfica. Obviamente el desarrollo urbanístico tiene que ver la manera de preservar unos estándares de desarrollo ambiental para disminuir esa presión sobre los recursos, sobre todo en zonas donde no hay afluencia de recursos hídricos, de alimentos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos este desarrollo urbanístico sin generar una carga adicional para la contaminación, cargas adicionales, perdón, de contaminación y de daño al medio ambiente? Entonces, como lo ven, son múltiples temas, ejes, dimensiones, disciplinas que intervienen en la cooperación internacional, que definitivamente es una herramienta valiosa, es una herramienta útil, que hemos visto finalmente cómo mejora la vida de los menos favorecidos y de sociedades enteras que finalmente comienzan en conjunto a salir adelante, pero requiere de cambios profundos que comienzan precisamente por nosotros mismos. El mensaje también que aprovecho para dar a través de este webinar es que no podemos esperar que cambie la estructura allá lejos, que cambien los gobiernos, que cambien el sistema internacional, el sistema económico, sino que nosotros desde nuestras realidades particulares podemos comenzar a generar acciones específicas y concretas para que veamos en realidad en el mundo esos cambios que tanto anhelamos. Entonces comencemos por gestionar mejor los residuos, por generar o cambiar los patrones de consumo alimenticio, de ropa, de plástico, de hojas, cultura de no papel, por ejemplo. Y vamos a comenzar a ver que también el ejemplo es lo que nosotros hagamos, nuestros hijos, nuestros sobrinos y todos los que están a nuestro alrededor muy seguramente comienzan a copiar el comportamiento, y ahí efectivamente vamos a ver eventualmente
que no le vamos a hacer tanto daño a las generaciones futuras. Muchas gracias, espero que sea un tema de su agrado y que tengan la oportunidad de seguir profundizando.